Bueno, muy bien, qué gusto saludarles. Bienvenidos a este espacio de devocional diario. Vamos a leer a tener la lectura en el Salmo número 30, verso 1 al 5. Guilmeda Rodríguez, por favor. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué salmo el que ha escrito David, no? Es un salmo que conjuga muchas cosas. Tiene tiempo, tiene adoración, habla acerca de enemigos, habla acerca de enfermedad, habla acerca de sanidad, habla acerca de muerte, porque él en el versículo 3 dice, hiciste subir mi alma del Seol, y el Seol es el lugar de los muertos. Así se sentía David, y yo creo que así se sienten muchas personas, muertos en vida, personas que viven por vivir, pero no disfrutan la vida. Como alguien decía, hay personas que los entierran a los 70 u 80 años, pero están muertos desde los 30. Así puede que ese no vaya a ser el caso de ninguno de nosotros, sino que vivamos el día a día, vivamos siempre tomados de la mano del Señor, siempre procurando tener una familia cerca, siempre procurando vivir en armonía con nuestros semejantes, con el prójimo, que es nuestro próximo, la persona más cercana, tratando de ensanchar el territorio de la gracia, tratando siempre, como alguien dijo, es una frase, yo se la voy a como a minimizar. La frase dice así: no pretendo ser gracioso, pretendo caer en gracia, ¿sí? No pretender ser graciosos, sino caer en gracia. Y caer en gracia es caer bien, es llegar bien, es estar en el lugar y hacer sentir bien a las personas que le rodean. Por esa razón hoy y siempre que esa sea como una premisa en nuestra vida, es decir, voy hoy a levantar al que esté caído. Hoy voy a ayudarle a enderezar el camino al que esté por el camino errado, equivocado. Hoy me voy a proponer hacer una obra buena a alguien, si me lo permite. Siempre habrá alguien a quien ayudar. Eh, el día de ayer estaba estábamos con mi esposa visitando nuestra hija y tocaron a la puerta, ¿sí? De la casa de ella y eran personas que estaban haciendo una obra social. Iban a ir a un lugar donde conviven pues personas mendigos, personas habitantes de calle y querían hacer una obra social, querían pues llevar agua, llevar útiles de aseo, llevar alimentos calientes, llevar también algunas cobijas, ropa, calzado, en fin. Qué bueno, porque inmediatamente ellos sacaron algunas cosas que tenían a la mano. So, la demora fue que tocaran y ahí mismo tenían en unas bolsas algo útil, algo que podía servirle a alguien. Y uno bendice esas labores, uno bendice ese trabajo, porque alguien tiene que hacerlo, alguien debe hacerlo, alguien se siente bien haciéndolo, compartir.
¿Cuál es la tarea de un médico? Ellos hacen un voto, ellos hacen una declaración en medio de sus estudios y es salvar vidas, aunque sea la de su peor enemigo, aunque sea del bando contrario. Ellos tienen por vocación salvar vidas, no siempre la vida de la persona que más se quiere. Desde que sea una vida, hay que procurar salvársela. Y ellos tienen como una filosofía, los médicos, y es alargarle la vida a toda persona, alargarle la vida. A que llegó alguien de 85 años, de 90 y necesita una cirugía, ellos analizan si es viable hacer la cirugía. Así sea un niño o un bebé que aún no ha nacido en el vientre, hacen el monitoreo, hacen todo lo posible por alargarle la vida a ese niño, a esa niña, a esa madre. Muchas veces tienen que escoger entre un bebé y una madre, cosa difícil para un médico. Por eso piden el consentimiento de la familia y así sucesivamente. Ojalá que nosotros tengamos también esa filosofía de vida, ayudarle a alargar la vida a alguien, ayudarle a creer, a aumentarle un poco más el amor, aumentarle la sabiduría, la inteligencia, en fin, que nosotros seamos portadores de esa gracia de Dios. David, él se sentía ya en la tumba. Yo creo que él ya había hecho los preparativos. Como un buen rey, él ya había hecho sus preparativos. ¿Quién iba a dirigir una palabra en su funeral? ¿Cuál iba a ser el féretro? ¿Cuál iba a ser la música que se iba a entonar? ¿Cuál iba a ser el mausoleo donde lo iban a enterrar? En fin, todo estaba organizado. Pero él, en el versículo 2, él dice, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Qué bueno. A ti clamé y me sanaste. Y hoy les invito a eso. Casi siempre llevamos una carga, casi siempre llevamos una herida, casi siempre llevamos algo que nos quiere hacer morir, que nos quiere hacer morir, algo que nos quiere hacer morir. Por eso la Biblia dice en Juan 10:10, el ladrón, él viene a qué? A robar, él viene a matar y él viene a destruir. Esa es la técnica del enemigo, el oficio del enemigo es robar esperanzas, matar sueños, destruir hogares, destruir familias. Y eso hacen una persona cuando droga a un niño, cuando lo incita al vicio, le mata el resto de vida, lo vuelve un esclavo de la droga, lo vuelve un esclavo de la calle, lo vuelve un delincuente y hace que su vida corra riesgo todos los días. Predicar el evangelio, amados, predicar la palabra del Señor, hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. A veces nosotros decimos, mi familia se va a convertir cuando me vea a mí prosperado, cuando me vea a mí que tengo la casa de mis sueños, el apartamento, cuando logré todo. Amado, esa es una mala conversión. Esa es una mala conversión, porque sería por interés que van a creer en Dios. Sería por interés. La mejor conversión es cuando la persona muestra un ejemplo de vida. Era un delincuente y ya no lo soy. Era un mentiroso y ya no lo es. Era un borracho, era un mujeriego, era un adúltero y ya no lo es.
Esa es la mejor evidencia. Por eso quiero que anoten una frase. Y la frase dice así: el evangelio cobra vida cuando lo predica un pecador arrepentido. Anótenla, por favor. Si alguien la puede transcribir en alguno de los chats, bien sea en Facebook o acá en Zoom, transcriba esa frase. El evangelio cobra vida cuando lo predica un pecador arrepentido. Pero eso de que hasta que mi familia me vea a mí en una full camioneta, hasta que me vea en una tremenda casa de mis sueños, entonces se van a convertir. Amado, por favor, esa no debe ser como la premisa nuestra de decir, cuando yo tenga, ellos van a creer. No, empiece a predicarles la palabra con sus hechos. Empiece a mostrar su vida, que su ejemplo hable más fuerte que sus palabras. Y entonces vamos a tener personas que se van a convertir de corazón. No les muestre a un Dios de interés. Espero que usted no esté en Cristo por interés, excepto que sea el que Dios haga su voluntad. Dios sí nos quiere prosperar a todos. Claro que sí, pero esa no es la finalidad. La finalidad es salvación. La finalidad es propósito en Dios. Pero estar diciendo, Señor, prospérame para que mi familia crea en mí, no, no es el objetivo. Imagínense, entonces nadie hubiera creído en Jesús, porque Jesús no tuvo una casa, Jesús no tuvo una universidad, Jesús no tuvo la ropa más fina. Jesús sacaba prestado un pollino para entrar a Jerusalén. Jesús sacaba un aposento alto para celebrar la cena con sus amigos. Jesús le pedía un vaso de agua a la samaritana. Jesús era una persona común y corriente, entonces nadie lo hubiera seguido, porque no tenía que ofrecer, no tenía que mostrar. Él decía, mi reino está en el reino de los cielos. Mi reino no es de este mundo. Así que, amados del Señor, esta palabra es, Señor, clamé a ti y tú me sanaste. Tú me libraste, Señor, de situaciones adversas. Quiero que por favor inclinemos nuestros rostros, hagamos una oración y escuchemos una hermosa alabanza que va a llegar a nuestros oídos como un bálsamo y nos va a decir, vale la pena servirle al Señor. Inclinen su rostro ahí donde están, por favor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, mil gracias. La gloria tuya, Señor. La gloria que quisiste compartir con nosotros, tus hijos. La gloria postrera de nuestras vidas sería mayor que la primera. Y hoy lo estamos comprobando, Señor. Estamos viendo familia restaurarse. Estamos viendo cómo el que se había ido está volviendo. Estamos viendo un tiempo de transformación, de vida, de cambio, Señor. Estamos viendo, Señor, corazones sinceros, corazones destinados para ti, oh Dios. Sigue obrando, Dios del cielo. Sigue obrando, Padre. Sigue derramando de tu buen espíritu en los corazones, en las vidas. Sigue derramando sabiduría que tu pueblo está entendiendo, Señor, que la gloria postrera, Señor, al ser mayor que la primera, entonces se da evidencia que tú sigues obrando en tu pueblo, en tu iglesia, y que tú estás quitando las vendas, que tú estás quitando el dolor, que tú estás quitando el cansancio, que tú estás trayendo un bálsamo fresco, Señor, sobre tu pueblo. Porque tu pueblo clama y tú oyes, tu pueblo enferma y tú lo sanas, tu pueblo cae cautivo y tú lo liberas, tu pueblo, Señor, cae en baja autoestima y tú la levantas, Dios de la gloria. Gracias.
Gracias por hacerlo. Gracias por estar al pendiente, Señor, aún de los más mínimos, pequeños detalles nuestros. En el nombre de Jesús te adoramos. Gracias por esta alabanza, Señor, que llegará a nuestros oídos y podremos entender, Señor amado, que tú estás haciendo cosas maravillosas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien pueda, Mónica, por favor. Oh man, redimido. Barak. Tú sí que conoces mi realidad, mi debilidad, mi condición, mi fragilidad. Tú me escudriñas sin complejidad, guías mi ser hacia la santidad, me haces caminar en justicia y verdad, a distinguir entre bien y maldad. Eres tú quien refrenas mi carnalidad, lo sé. Elegiste mi cuerpo como tu morada, lo que para nada merezco. Eres la marca y el sello divino que dice que a Dios pertenezco. Me unges, me abrazas, me llenas de esa completa satisfacción, pero apenas ahora comprendo el gran porqué de tu visitación. No has venido solo a consolarme, no has venido solo a bautizarme, has venido a mostrarme cuál es la verdad por la cual quieres empoderarme. Más que para sentir emoción, es para ganar a mi generación. Ven a rebosar mi corazón. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad, en tu verdad, en tu verdad. Lléname, úsame, dame palabras, dame favor y valor para hablarles. Dirígeme, respáldame, pues solo tú convences de lo que voy a anunciarles. Quiero más de ti, ahora, en este momento enseguida. Quiero que el mundo te vea y te escuche todo lo que haga y diga. Si yo soy tu templo, que mi lámpara esté encendida. Quiero ser un ejemplo y que vean a Jesús a través de mi vida, man. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero. Muy bien. Tremenda canción. Mensaje de este grupo hermoso, Redimidos. Bien, mis amados. Siempre los géneros tienen un mensaje, tienen una palabra ahí profunda que llega al corazón, al alma. Cuando leemos el Salmo 30, David, aunque está delicado de salud, que está enfermo, él se llena de esperanza, de decir, yo no voy a poder disfrutar de hacerle la casa al Señor. Dios no me lo va a permitir, pero se lo va a permitir a uno de mis hijos. Y no fue fácil para Salomón, para David. No fue fácil aceptarlo, por cuanto él había derramado mucha sangre, pero él, sin embargo, quiso como redimir o reivindicarse delante de Dios, construyendo una casa hermosísima. Acordémonos que él fue el que trajo el arca del pacto, que estaba olvidada por años, por siglos. Estaba olvidada en lugares e incluso llegó a parar a manos de los filisteos. Y él
él fue y la trajo, él fue y la recuperó. O sea, era un hombre que amaba la presencia de Dios. Pero en cuanto a construirle casa al Dios de los cielos, no le fue permitido. Pero sin embargo hizo los preparativos, organizó todo para que Salomón, e inclusive David le dio instrucciones a Salomón su hijo para que construyera esta casa. Y cuando él habla acerca de que se sentía muerto, ¿sí? Dice el versículo 3: oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Y estas son palabras mayores. Estas son palabras de una persona que quiere vivir más años para cumplir el propósito de Dios. No era vivir por vivir. En una ocasión, un rey llamado Ezequías, Dios le dijo al rey a través del profeta Isaías: prepara tu casa, porque de cierto vas a morir. Y este rey, cuando escucha esa palabra, él se duele en su corazón y él empieza a orar a Dios y le dice a Dios: Señor, no me hagas morir ahorita, dame más vida. Yo quiero hacer más cosas. Y Dios le habla al profeta Isaías y le dice: regrésate y dile a Ezequías, el rey, que le voy a conceder 15 años más de vida por cuanto me los pediste. Y Ezequías se alegró porque Dios ya no le iba a permitir morir. Y vivió 15 años. Pero después de que él se siente restaurado, otra vez con vigor, otra vez con ganas de vivir, resulta que a él lo visitan los babilonios, que eran enemigos, pero él empezó a hacer alianzas con enemigos y los babilonios lo visitaron. Y él, lleno de orgullo, les empezó a mostrar las casas, los palacios, las caballerizas, incluso las peceras. Tenían cultivos de peces, tenían sembrados, tenían bueyes sin número, tenían muchas cantidades de cosas el rey Ezequías. Y luego viene el profeta Isaías a visitarlo nuevamente. Y el rey, orgulloso, le dice al rey, al profeta Isaías: vinieron los babilonios a visitarme. Como si el profeta le fuera a aplaudir eso. Y el profeta le dice: ¿qué les mostraste? ¿Qué les mostraste a los babilonios? Si son nuestros enemigos, son enemigos del pueblo de Israel. ¿Qué les mostraste? Y el rey les dice: todo. Prácticamente todo les mostré. Y el profeta le dice: ¿y qué no les mostraste? Y el rey le dice: la casa de campo, la casa donde a veces voy a descansar. Y el profeta Isaías le dice: será lo único que te dejen. Será lo único con lo que tú te vas a quedar. Porque ellos vendrán y te quitarán todo. Y así sucedió, amados. Y adicional a eso, en los 15 años, él engendró a un hijo que terminaría siendo su sucesor. Y fue uno de los peores reyes de Israel. Así puede que este hombre terminó lamentándose haberle pedido más vida a Dios, porque en esos 15 años perdió todo y engendró un hijo que le iba a hacer daño al pueblo de Israel. Amado, nuestros días están contados. ¿Cuántas personas están haciendo muchas cosas utilizando la ciencia? Se dice que Michael Jackson dormía en una cápsula que no le permitía envejecer.
Michael Jackson, el gran cantante. Este joven que una vez dijo, yo prefiero ser rey en el infierno que esclavo en el cielo. Y él quería alargar su vida. Y él duró años durmiendo en esa cápsula. Se privaba de estar con su esposa, con sus hijos, con tal de alargar la vida. Y así muchas personas que se hacen cirugías, que hacen mucho ejercicio, eso está bien, comer saludable, pero nadie puede alargar la vida. Y en este caso del rey Ezequías, Dios se lo concedió para darnos una lección a nosotros también. Hay quienes quieren más vida para seguir haciendo daño, para seguir dañando, como le pasó en estos días a un señor con 80 años y todavía practicaba abortos. Y él dijo, yo practiqué más de 10,000 abortos en mi vida. Me voy a retirar. Ya no voy a hacer más abortos. Imagínense, amados, mucha vida para quitar muchas vidas. Por eso, amados del Señor, la vida que Dios nos está dando. Y si usted le está pidiendo vida al Señor, por favor, diga como dijo el apóstol Pablo, si yo muero, muero para Cristo, pero si yo vivo, vivo para Cristo. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero, disfrutar de placeres y todo si termina perdiendo su vida? Esto es revelación de Dios. Si pide vida, dígale, Señor, quiero usarla para extender el reino tuyo. Quiero usar la vida que me des para llegar a más personas, para cumplir tu voluntad en esta tierra. Quiero que leamos, por favor, también en el libro de Jonás, capítulo 2. Libro de Jonás, capítulo 2, por favor. Dice que Jonás hace una oración. ¿En dónde oró Jonás? Esta oración la hizo en el vientre de un pez. Esta oración la hizo cuando ya lo botan del barco que él alquiló para que lo llevaran a Tarsis. Y él creyó que con que lo botaran al mar, ahí se iban a acabar sus días. Y Dios hace algo espectacular. Dios tenía preparado un gran pez. Y dice el versículo número 1, entonces oró a Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, en un lugar incómodo, en un lugar que se estaba moviendo, en un submarino prácticamente. Él no veía, él escasamente podía respirar, pero él creyó que estaba muerto, porque ese fue su pensamiento. Él le dijo a los marineros, échenme al mar y se va a quietar el mar. Ustedes podrán seguir su camino. Yo soy el problema. Él lo reconoció. Yo estoy en desobediencia a Dios y por eso Dios levantó esta gran tempestad. Y cuando Jonás iba cayendo, él ya se sentía muerto, pero él entiende algo, que él podía orar. Él podía orar. Amado, toda persona que pueda orar, pero que ore al Dios vivo, porque todas las religiones oran. Nosotros no somos una religión, nosotros somos un estilo de vida. Pero las demás religiones, todas las que practican alguna fe, oran. Los budistas oran, los musulmanes oran, los testigos de Jehová oran, todo mundo en sus creencias oran. Nosotros tenemos relación con Dios. Y Jonás oró desde el vientre del gran pez. Y dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Mire, igual que David. David decía, me libraste de caer en las manos del Seol. Pero aquí Jonás decía, desde el Seol. O sea, él creyó que estaba muerto.
Yo creo que las oraciones más sinceras son las que son las que se hacen cuando uno cree que ya no hay salida. Por eso alguien decía, en tiempos de crisis hacemos nuestras mejores oraciones. Luego dice, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Ahí comienza él como a decir, yo como que no estoy muerto, yo como que estoy vivo. Lo que pasa es que no sé en dónde estoy. Él no lo sabía, él no sabía que era un pez el que lo había tragado. Él no sabía que iba camino a Nínive. Él solamente pudo hacer una oración, como le pasa a cualquier persona que está con 40 de fiebre, como le pasa a cualquier persona cuando le diagnostican una enfermedad incurable, como le pasa a cualquier persona que cae preso en una cárcel. Siempre hay un Dios, siempre está Dios en el momento de agonía, en el momento más difícil. Y él dijo, él habló del templo, él habló, dijo, yo veré tu santo templo. Lástima que muchas personas acuden a una iglesia como un escapismo, como un voy a ver si Dios es real. Voy a ver si Dios tiene una palabra para mí. Y cuando Dios siempre tiene una palabra. Luego dice, las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú, mire lo que dice Jonás. Sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. ¿Acaso no es lo mismo que estaba diciendo David en el Salmo 30? Me libraste de la sepultura. Ya se veían en su mausoleo, ya se veían bajo tierra, ya veían el hueco donde los iban a poner. Ambos tuvieron experiencias similares, excepto que David hablaba de una enfermedad y aquí Jonás, él dice, me sacaste. Como quien dice, ahí estuve, pero tú me sacaste. Versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Cuando mi alma desfallecía en mí. No sé si a alguien le ha pasado. No sé si alguien está en Cristo, porque en algún momento tuvo una experiencia similar y pudo decir en medio de su angustia, de su agonía, Señor, tú me sacaste. Tú me sacaste. Si hay alguien en esta plataforma que quiera testificar, hablar de algo que le sucedió, algo real, donde tal vez en algún momento estuvo en el camino del Señor y tuvo una actitud rebelde ante Dios, pero como el hijo pródigo, volvió. Dios le extendió una vez más su misericordia y ahora dice, no me quiero separar jamás. No quiero volver a sentir una experiencia así. No quiero pasar por un momento similar. Es muy duro sentirse uno sin Dios. Es muy duro estar al borde de la muerte. Como decía ayer el testimonio de una niña que era hija o es hija de pastores. Y ella tomó una actitud de rebeldía y empezó a dejar de asistir con los papás. Empezó a tener unos comportamientos, a coger malas amistades. Y terminó en los brazos de un hombre que la empezó a maltratar, que le empezó a dar mala vida.
terminó en los brazos de un hombre que la amenazaba de muerte. Y un día, cuando estaba en medio del licor, un día cuando estaba en medio de dolor, de angustia, y ella entendió y dijo, yo estoy así por mi rebeldía, por darle la espalda a Dios. No era darle la espalda a mis papás, era darle la espalda a Dios. Y ella decía dentro de sí, testificando, ella decía, si yo me muero en esta condición, mi alma se pierde. Si yo muero así como estoy, si muero en las manos de este hombre, si muero así, que ahora me drogo, que ahora me alcoholizo, entonces mi alma se pierde. Y ella decidió dejar a ese hombre, decidió dejar esa vida y volver a la casa, volver a congregarse. Y hoy en día cuenta su testimonio, pero hay personas que no viven para contarlo. ¿Habrá alguien aquí que vivió algo similar? Que dijo, yo voy a darle rienda suelta a mis pasiones, a mis emociones. Me cansé del evangelio, me cansé de esa vida. No quiero seguir más. Pero Dios le dio la oportunidad de volver. Dios les permitió volver. Si hay alguien, por favor, active su micrófono y nos cuenta ese momento, porque ese testimonio va a edificar a alguien que tal vez está pensando que eso es ir y volver, que eso yo me voy y hago lo que quiero y eso Dios me perdona. Vuelvo y repito, hay muchos que no viven para contarlo. Hay muchas personas que no se les permite esa oportunidad de volver nuevamente al camino del Señor. Repito por tercera vez, si hay alguien, por favor, active su micrófono y testifica. Hable de las maravillas de Dios. Hable, no siempre hay que hablar, Dios me bendijo, me dio la universidad gratis de mis hijos, Dios me dio esto, que no, también es testimonio, tener valor de decirle a Dios, Señor, regreso a ti, porque fuera de ti no hay nada, fuera de ti no hay nada, nada que edifique, nada que ayude. Bueno, muy bien. Buenas. Dice el versículo número 8. Estoy leyendo Jonás capítulo 2. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Miren lo que son los tratos de Dios. Esto es misericordia de Dios. Dios tenía misericordia con Nínive y necesitaba un hombre para que predicara la palabra. Y el indicado era Jonás. Dios no iba a cambiar de persona. Dios decidió con el mismo personaje al que lo envió, le dijo, Jonás, ve a Nínive, porque allá hay 120,000 personas que se pueden perder, a menos que tú les prediques el evangelio. Y él trajo a memoria que 200 años atrás los ninivitas habían matado a sus abuelos, a sus antepasados. Sí, la historia estaba ahí. Pero esa historia se la pasaron a él. Sus padres le hicieron coger rabia, resentimiento contra los ninivitas. Por eso él, cuando se le dice, ve a predicar a Nínive, no quiso. Él quería ir a otro lado, menos a Nínive. Pero cuando Dios decide algo, no hay quien lo haga cambiar. Tenía que ser Jonás. Y mire dónde termina, en dónde va su oración. Él comenzó diciendo, Señor, me sacaste de la sepultura, me hundiste a lo profundo de los mares. No sé dónde estoy, Señor, pero estoy vivo. Estoy vivo, que es lo importante. No sé en dónde estoy, pero Dios sí sabía dónde lo tenía. Y luego dice en el versículo 9, quiero que le pongan mucha atención a este verso 9, porque dijo él, mas yo con voz de alabanza te ofreceré
sacrificios. Ahí es donde él se acuerda que Dios es un Dios de pactos, que Dios es un Dios de principios, que Dios no es solo un Dios de oración, de lástima, de tristeza o de pesar. No, no, no. Dios es un Dios de principios y todo aquel que convoque a Dios con una ofrenda, con una primicia, todo aquel que convoque a Dios, decirle, Señor, yo voy a hacer esto para que tú hagas en mi vida esto. Acordémonos que Jacob lo hizo en su momento. Él depositó un poco de aceite que tenía y lo echó sobre una piedra y dijo, con este aceite voy a sellar un pacto con Dios. Y de todo lo que él me diere, yo apartaré una parte para él. Y aquí Jonás, vuelvo a leer el verso 9, la primera parte que dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. O sea, Jonás se arrepintió dentro del pez. Jonás vino a darse cuenta que Dios no lo iba a sustituir. Él debía ser el mensajero. Él no sabía para dónde iba, él no sabía. Solo entendió que seguía vivo. Y él hizo su mejor oración. Y él dijo, Señor, yo voy con alabanzas, voy a darte sacrificios a ti. Voy a pagar lo que prometí. En pocas palabras, Señor, voy a hacer lo que tú me mandaste. Voy a cumplir lo que prometí hace tiempos. Ya no haré promesas que no voy a cumplir. Y luego dice en el verso 9, la salvación es de Jehová. Cuando él termina su oración diciendo, pagaré los sacrificios, pagaré lo que prometí y la salvación es de Dios, mire lo que pasa en el verso 10. Y mandó Jehová al pez y lo vomitó y vomitó a Jonás en tierra. Solo cuando hay oraciones sinceras cambia la atmósfera, cambia la circunstancia. Si usted hoy le dice a Dios, Señor, yo no quiero seguir de mal en peor. Yo no quiero seguir, Señor, que mi vida sea de tumbo en tumbo. No quiero hacer oraciones, Señor, que aunque no esté enfermo, me sienta enfermo. Que aunque no esté muerto, me sienta muerto. No voy a seguir haciendo oraciones así, Señor. No voy a dramatizar contigo. Me voy a parar firme. Voy a ser un verdadero hijo tuyo, una verdadera hija tuya. Voy a ser honesto contigo. Mire, cuando él le recuerda a Dios y le dice, Señor, te voy a ofrecer sacrificios de alabanza, te voy a dar lo que prometí y la salvación viene solamente de ti. Ahí el pez tuvo que abrir su boca y dice que lo arrojó en las playas de Nínive. Y dice la palabra que él predicó el mensaje. Y dice la palabra que se salvaron 120,000 personas, incluyendo al rey de esa nación. Todos se salvaron. Y Dios le dice a Jonás, ¿te das cuenta? Si no hubieras obedecido, se hubieran perdido 120,000 personas. Incline su rostro, por favor, amado, una vez más. Quiere que su circunstancia cambie. De nada sirve hacer oraciones para que Dios legalice una ilegalidad. Dios no trabaja con ilegales. Usted puede escuchar la palabra, pero si usted no cumple la otra parte, amados, eso es en vano. Eso antes es peor, porque le están recordando a uno lo que uno debe hacer y uno sigue caprichosamente manteniéndose en su posición. No, yo no doy. A mí me enseñaron que no debía de dar. A mí me enseñaron que no estoy obligado. A mí me enseñaron que es mejor hacer una obra de caridad. A mí me enseñaron que la iglesia no necesita.
que la iglesia antes me debe dar. En fin, cada quien es libre de pensar, su libre albedrío. Pero también, mire, es que es la palabra. Si Jonás no hubiera dicho, no hubiera terminado su oración así, él tal vez se hubiera asfixiado, se hubiera muerto dentro de ese pez. Nadie lo hubiera echado de menos. Y Dios hubiera levantado otra persona. Pero como él reconoció, como él se arrepintió, como él dijo, Señor, yo volveré a tu santo templo. O sea, él quería volver a hacer lo que había dejado de hacer. Ahí con sus ojos cerrados, para que no se distraiga con demás cosas. Dígale, Señor, a veces me siento como Jonás. A veces me siento como el rey David, cercano a la sepultura. A veces me siento enfermo. A veces, Señor, me vuelvo una persona que atraigo los males sin necesidad. Pero en tu nombre, Señor, así como ellos oraron, hoy hago yo mi oración personal. Te voy a obedecer a ti. Voy a ofrecer los sacrificios. Voy a ofrecer, voy a entregar, Señor, lo que yo te he prometido en años anteriores. Voy a hacer que mi vida cambie. Me pudieron haber enseñado mal, pero ahora me están enseñando bien. Por lo tanto, me voy a corregir en mis posturas, en mis filosofías. Me voy a corregir, Señor, y voy a empezar a salir de ese pez que muchas veces me lleva para donde quiere. Y no estoy dispuesto a cederle mi vida a una filosofía hueca. No estoy dispuesto a seguir haciendo tratos con el enemigo. Prefiero obedecerte a ti, Señor, porque sé que contigo las cosas son mucho mejor, muchísimo mejor, Señor, en el nombre de Jesús. Terminemos de escuchar esta hermosa canción de este grupo Redimidos. Bien pueda, Mónica, por favor. Derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad, en tu verdad. El Espíritu del Señor está sobre mí, En tu verdad. por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, llena este lugar, consolador, abrázame, quebrántame, envuélveme. Espíritu Santo, tú estás aquí, inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad, en tu verdad. Amén. Muy bien. Gracias, Mónica. Que esa sea nuestra consigna. Querer vivir en Él, dentro de Él, no fuera de Él. Y vamos a ver cosas maravillosas. Bendigo sus vidas, amados del Señor, como siempre, deseándoles siempre lo mejor, cada día, en el nombre de Jesús.